el papel de la iglesia. A finales de 2018, recuerdo haberle preguntado a Dios cómo iba a ser el desenlace para la transición en Venezuela, de la crisis que se había estado viviendo, ¿no? Y que, bueno, ya sabía que este gobierno que Dios había traído a Venezuela, porque fue Dios, lo trajo para proceso y para castigo a la nación, para volver nuestro corazón al Señor, que siempre ha sido el conflicto. Y le pregunté, bueno, Señor, ya sé que esto va a terminar, pero ¿cómo va a pasar o cómo vamos a salir de esto, ¿no? Y el Señor me dijo, has estudiado el libro de Jeremías hasta la mitad, pero vete al final. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo eso y yo, bueno, tomé la Biblia y estaba en el libro de Jeremías, pues tenía guardado creo la página y yo adelanté con la mano bastantes páginas hasta el final pues del libro y me salió justamente aquí donde lo tengo abierto, Jeremías capítulo 50 y lo primero que leo es profecía sobre Babilonia. Wow, y comienzo a leer. Dice, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anuncien en las naciones y hagan saber, levanten también bandera, publiquen y no lo encubran, digan, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas y quebrados son sus ídolos, porque Babilonia era un gobierno muy idólatra. Tenía muchos dioses y habían contaminado con eso a Israel. Ya conocemos muchas historias, se puede estudiarlo a lo largo de la Biblia. Porque subió contra ella, versículo 3, una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Cuando yo leí eso, voy a adelantarme un poquito, ¿no?, al contexto, vamos a seguir leyendo igual, voy a tratar de ser breve, usted lo estudia con más calma. Ahí supe que venía una invasión o una intervención extranjera para Venezuela. Eso era a finales de 2018. No había un contexto de intervención en ningún sentido. Ni siquiera se sospechaba que pudiera suceder algo así. Estalla en 2019 el asunto con Guaidó, no sé si ustedes recuerdan, y por primera vez se habla acerca de una intervención extranjera. Yo le conté a finales de 2018 a varios amigos, lo prediqué en algunas iglesias, mas nunca había hecho un material como este para redes sociales. Quizás fui tímido, quizás no tuve la valentía o quizás no era el momento. El asunto es que aquí estamos y estamos grabando esto y anunciándolo a las naciones, que tomada es Babilonia y ya está sucediendo lo que Dios había hablado. Cuando en 2019 se empiezan todos los desenlaces, me explotan las líneas y las redes sociales de los pocos que me habían conocido o de los pocos lugares donde había anunciado. Juan, todo lo que el Señor te dijo estaba empezando a pasar y tal. Y bueno, finalmente no sucedió la intervención extranjera en ese momento. Obviamente ya vemos que está sucediendo, ¿no? Y bueno, algunos dijeron, bueno, no se cumplió, la profecía no se cumplió o no era el tiempo. Yo creo que sí era el tiempo, espiritualmente hablando o proféticamente hablando, solo que la oración de la iglesia, ¿recuerda que comencé con el papel de la iglesia? Solo que la oración de la iglesia provocó una extensión de la misericordia del Señor. Pues creo que la iglesia es la que decide o es la que determina cuál realidad profética se manifiesta a la nación. Dios se entiende con su iglesia y con su pueblo. Y están los dos destinos, el destino o las dos transiciones, la transición en paz y la transición con guerras y muertes. Los dos escenarios están ahí, están ahí. Han habido algunos desenlaces, pero ahora es que falta proceso y transición en este periodo y la iglesia tiene un papel importante, determinante de hecho, de cómo van a suceder las cosas. Ok, versículo 4. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Que es una de las primeras cosas que tenemos que ver en la iglesia de Venezuela.
que comiencen a cesar los conflictos de divisiones. Si hacemos que eso cese por las buenas, por decisión nuestra, vamos a lograr disminuir los choques y los embates sobre la nación. Pero si no lo hacemos por las buenas, entonces Dios va a permitir que se acrecenten la presión de la transición, de la intervención, de las muertes, de la crisis. Y entonces, juro, vamos a tener que ir andando y llorando juntos los de Israel, los hijos de Israel y los hijos de Judá. Porque siempre ha habido un conflicto histórico de división entre Israel y Judá, los hijos de Israel y los hijos de Judá. Refleja el mismo asunto de división que hemos tenido en la iglesia venezolana en muchas áreas. Yo creo en la unidad, yo trabajo por la unidad, no me malinterprete, pero por supuesto que ha habido una realidad a la que nos hemos enfrentado. Y la iglesia tiene una responsabilidad muy importante y un papel muy importante en entenderse con Dios, en solucionar estas cosas, para que entonces en consecuencia la nación viva lo que Dios quiere darle a la nación, pero no lo da sino es a través de una humillación y un arrepentimiento y un entendimiento. Dios se entiende con su gente. E irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Versículo 5. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, vengan y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Otra vez Dios hablando acerca de la iglesia. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban, los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Pareciera como que el conflicto dejó de ser con Babilonia, sino ahora que era con la iglesia, porque le habló a los pastores, date cuenta. Y lo digo con mucha responsabilidad porque yo soy uno de esos pastores. Espero no ser calificado dentro de ese tren de los que extraviaron las ovejas y nos seguiremos esforzando porque eso no sea así. Y el llamado es a que todos los pastores nos esforcemos en encaminar a la iglesia hacia el camino a Sión correcto, el camino del arrepentimiento y la humillación para darle un destino de paz a nuestra nación. Porque Dios posicionó a la nación santa, a la iglesia de Venezuela, en Venezuela, para entenderse con ellos y hacer lo que Él quiera hacer con el país. Siempre ha sido así, aquí están los patrones bíblicos. Porque como Dios trató a Israel, tratará siempre a las naciones, porque esos patrones están escritos aquí, porque es la manera en la que Dios va a procesar las naciones. Y yo creo que al Venezuela ser pionera de procesos en todas estas profecías, también va a ser pionera de avivamiento. Lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces, ¿por qué ellos pecaron contra Jehová? Ok, versículo 8. Huyan de en medio de Babilonia y salgan de la tierra de los caldeos y sean como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se preparan contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. O sea, que este ejército que el Señor levantaba era tan preciso que iban a la meta y no fallaban en el blanco. Lo hacían con precisión y eficiencia. Entonces, bueno, aquí vamos viendo que Babilonia en este caso no representa un lugar, representa un sistema. Entonces, este sistema había sido representado por el gobierno que está siendo afectado ahora con el ataque de la nación del norte, porque bueno, ya está sucediendo, ya no es algo que en 2018 podía decir que está sucediendo ya, y están siendo tratados de criminales o en caso de los ya capturados, ¿no?
Entonces hay que salir, o sea, amada iglesia que aún creía en este sistema. No estoy hablando en sistemas políticos, no estoy hablando de maneras políticas, estoy hablando de la política desde la Biblia, desde la profecía bíblica. Salgan de los que representan el sistema babilónico, huyan de ellos porque eso va a ser tomado, ¿ok? Y va a ser botín y Dios les va a pasar su factura. Entonces no se meta en una factura que no es para nosotros. Esa factura no es para la iglesia, pero si la iglesia se mete allí, también va a vivir el pase de factura. Y lo digo con mucha responsabilidad. Creo que por estas cosas fue que no quise grabar o hacer algo público en 2018, pero me siento muy responsable por no anunciar una profecía que es para Venezuela. Y hay que decirla a Venezuela. Así que con humildad y mucho amor y responsabilidad lo digo. Bien, eso fue una de las cosas que Dios me habló. Lo otro fue en Joel 2. Vemos otra vez una rebeldía, una dada de espalda. Israel le dio la espalda a Dios y otra vez viene un juicio y viene un castigo. Y no son más que los mismos patrones. ¿Okay? Esto fue en tiempos históricos diferentes, pero no es más que el mismo patrón de proceso y de volvernos a Dios. Pero interesante, mira cómo lo dice Joel. Joel capítulo 2. Toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama como el huerto de Edén, será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape, ni tampoco habrá quien de este ejército escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Repito, todo esto Dios me lo habló en 2018. Tengo testigos, tengo testimonios, tengo iglesias donde lo prediqué. De hecho, una de las iglesias donde lo prediqué en aquel entonces fue tan comprometedora la profecía que di, que ellos comenzaron a orar para pedirle confirmación si ese era un profeta de Dios y si esa era profecía de Dios. Aunque me conocían y teníamos cierta confianza, pero fue un impacto muy fuerte lo que me atreví a predicar. Y el Señor le habló a la pastora de esta iglesia en Apocalipsis capítulo 1, en un sueño o una revelación, una visión, no recuerdo, y le decía en Apocalipsis 1, estas son las palabras de la profecía, algo así. Vamos a ver si lo leo rápidamente. Apocalipsis capítulo 1, sí, lo conseguí rápido. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y yo me llamo Juan. Qué casual, ¿no? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Obviamente, cuando el Señor les da esa palabra, entienden que esto era cierto. Seguramente no he tenido contactos con ellos últimamente, pues apenas esto acaba de suceder. Pero ellos deben estar recordando todos estos momentos y todas estas palabras que Dios nos había dado, porque se están cumpliendo. Su aspecto como, vuelvo a Joel 2, capítulo 2, versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballo y como agente de a caballo correrán, son hábiles y tienen carruajes, tienen caballos, tienen vehículos, tienen formas portentosas como trasladarse. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Yo no sé si esto a usted le coincide igual que a mí, pero los que pudieron ver los videos de los bombardeos, o los que lo vivieron de hecho en las ciudades donde estas cosas comenzaron a suceder, ¿no les suena parecido eso? Como estruendo de a caballos saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿No eran esos los sonidos que
Bueno, ya usted entendió. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, o sea, no van a tropezar, no van a tener errores. Y aún cayendo sobre la espada no se herirán, o sea, no va a morir ninguno. Lo van a hacer tan preciso que... ¿Te suena? Ninguno, ok. 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Dios ejecuta sus órdenes a través de ejércitos humanos, pero finalmente la orden la dio fue Dios. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? No se equivoque, Dios hace visibles sus procesos a través de humanos, ejércitos humanos, líderes humanos, pero es Dios quien da la orden y es Dios quien está moviendo sus hilos. Es Dios quien siempre ha tenido el control de la situación de Venezuela. Y está pasando justo lo que Dios tenía planeado y lo que Dios quiere. Porque nadie, ni las naciones más poderosas de la tierra, ni los presidentes más poderosos de la tierra, ni los ejércitos más poderosos de la tierra, pueden oponerse a la nación más poderosa del universo, que es la nación celestial. Y es la que rige Dios y esa es la que rige esta. Entonces, no se preocupe que esto está bajo el control de Dios. Más el papel, ¿cómo empecé? El papel de la iglesia es algo tan importante que de los escenarios que Dios escribe, nosotros somos los que establecemos cuál se va a manifestar. ¿Okay? Porque están los llenos de catástrofes, llenos de sangre, llenos de muerte, y nosotros podemos provocar los escenarios que sean en paz, pero Dios para esto se entiende con la iglesia. No se entiende con los ejércitos para eso, no se entiende con los presidentes para eso, se entiende con la iglesia. Entonces, aquí vemos el primer sector. El primer sector habla acerca de un castigo que viene, el primer sector del capítulo 2 habla acerca de un castigo que viene para Israel. Pero no porque necesariamente Dios quiere que se cumpla, sino porque Dios quiere evitarlo. Y aquí viene la misericordia de Jehová, o sea, el llamado al arrepentimiento a partir del versículo 12, donde Dios demuestra que con esto se puede revertir el castigo anterior. Si no, mira, todo esto lo habló también el profeta Joel. Por eso, pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? O sea que con tu humillación puedes hacer que Dios se arrepienta, cambie de opinión, porque arrepentimiento viene del griego metanoia. Y eso significa cambiar la manera de pensar. O sea, podemos cambiar lo que Dios pensaba hacer, ¿sí? Y lo dice la Biblia. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Claro que sí, claro que sí. La Biblia demuestra historias, múltiples historias de este tipo. Y esta es una. Entonces, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Venezuela, Él es tardo para la ira y rápido. Es una tortuga para la ira, pero es una gacela para la misericordia y que se duele del castigo. ¿Usted cree que Dios está permitiendo todo esto que está pasando inclemente? Las personas que quizás han muerto, o todo el asunto que ha pasado de manera inclemente, Él es el primero que se duele de esto. Por eso es que lo postergó tanto desde 2018, que iba a ser el
el tono de esto, lo vino postergando. Y esta misma operación que sucedió ahorita en Venezuela, venía meses postergándose, hasta que finalmente está sucediendo. Pero los que podemos mitigar, los que podemos inyectar paz a todo esto es la iglesia. Así que tenemos una responsabilidad fuerte como papel, el papel de la iglesia. Toquen trompeta en Sión, versículo 15. Proclamen ayuno, convoquen asamblea, convoquen a la iglesia. Reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, ahora más que nunca hay que hacer servicios. Ahora más que nunca hay que hacer convocatorias de arrepentimiento. Ahora más que... Aquí Dios nos está mostrando la ruta. Ahora más que nunca hay que congregar a la gente para arrepentirnos y humillarnos al Señor por nuestra nación en la que nos colocó y nos asignó. Porque a través de la iglesia Él quiere restaurar a las distintas naciones de la tierra y para eso coloca naciones santas distribuidas, iglesia distribuida en todas las naciones. 17. Entre la entrada y el altar, entre la entrada y el altar, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Cuál era la amenaza que vivía Israel al ser intervenido por una nación del norte? Que iban a apoderarse de sus tierras y que iban a sus posesiones, pues su territorio iba a quedar en vergüenza, porque extranjeros iban a venir a apropiarse de sus riquezas. Entonces, ¿será que le suena conocida la historia? ¿Será que le parece? Todo esto Dios me lo habló en 2018, repito, esto no es de ahorita, pero ahorita es que me estoy atreviendo, quizás, o es que era el tiempo de hacer el video. Ahora, en un caso en el que esto suceda y estas naciones extranjeras quieran venir a apoderarse de territorios, porque Dios los quiere usar para una transición, evidentemente, y son instrumentos de Dios, tanto como los otros son instrumentos de proceso y de castigo a la nación, en fin. Pero no crean estas naciones y poderes que yendo más allá de lo que Dios estableció que hicieran y aprovechándose de agarrar a Venezuela como botín, se van a escapar de la justicia de Dios. Porque ¿quién es el que da la orden de que ellos puedan hacer eso e intervenir? Es Dios. Pero no hay órdenes de Dios, no es la idea de Dios que se apoderen de riquezas y tierras que no les pertenecen y que Dios les asignó a Venezuela con un propósito específico. Profetizamos en el nombre de Jesús que eso no va a suceder, ¿ok? Y que vamos a tener una transición adecuada y en paz, y que se rinda el que se tenga que rendir, que intervenga el que tenga que intervenir, que finalmente gobierne el que tiene que gobernar y las cosas se hagan según los designios de Dios. Porque escúchenme bien, naciones de la tierra, aún los más poderosos, gobiernos de Venezuela, líderes entrantes, no crea usted que si usted se opone a los designios de Dios, eso no le va a pasar factura. Busque a Dios para que sepa cuál es la ruta correcta y hasta dónde llegan los papeles de cada quien. Porque es a Dios a quien le vamos a rendir cuentas, porque el plan y el guión de toda esta historia ya la tenía escrita Dios. Jesús dijo: los tropiezos vendrán, pero ay de por quien vengan los tropiezos. Ay de por quien vengan los tropiezos. Y debo ser responsable al decir esto. Versículo 18, entra el tercer sector de Jeremías capítulo 2. Yo lo sectoricé así, como me lo ministró el Señor. El primer sector, repito, era el castigo que venía. El segundo sector, a partir del 12, es el llamado a la humillación de la iglesia y en consecuencia, por supuesto, también del país. Y a partir del 18 viene el resultado si nos humillamos. O sea, el cambio, el viraje del destino.
que lo provocó la iglesia en el corazón de Dios. Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, prepárese. He aquí yo les envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más los pondré en vergüenza entre las naciones. Amén. Y haré alejar de ustedes al del norte. Y haré alejar a ustedes al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. ¿Qué grandes cosas hizo? Avergonzar las heredades, las tierras, las riquezas de la nación que Dios había escogido para procesos. Así que vuelvo y repito, no crea usted que la nación que quiera traer injerencia sobre Venezuela y apoderarse de lo que Dios no le dijo y no le escribió que hiciera, no le va a pasar factura. Aquí está. Y haré alejar a ustedes al del norte, porque de que lo va a alejar, lo va a alejar. Pero ahora esto es para los del norte. Cómo lo hagas va a determinar cómo Dios te aleje. Ey, eso está fuerte. Ojo ahí. Y haré alejar a ustedes al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Venezuela, no temas, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Maravillas vienen para Venezuela, y la iglesia declaramos, vamos a ser responsables en nuestro papel para asegurar que Dios lo haga. Amén. Amén. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. ¿Qué es todo esto? Aparato productivo, prosperidad económica que Dios le prometía a Israel. Y es lo mismo que estoy profetizando responsablemente. No me considero el grandioso profeta, soy un pastor, pero esto Dios me lo habló y me lo habló es para decirlo. Venezuela tiene una promesa de prosperidad económica. Si nos arrepentimos y si nos humillamos como iglesia y como país, Dios lo va a hacer. Aquí está en su palabra, la palabra profética más segura de todas. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y tardía como al principio. Aleluya. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Nuestras transacciones petroleras van a volver a ser de las mejores, las más fructíferas. Nuestra inversión interna, el aparato productivo, aún la inversión extranjera, vendrán a nosotros, naciones de la tierra, para comer del pan del cielo que Dios trajo a Venezuela. Todo eso está aquí. Pero el papel de la iglesia es el determinante para que esto sea así o esto se vuelva un desastre. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Versículo 25, por favor, atesore esto en su corazón, mucha atención. Y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra ustedes. Mi gran crisis que envié contra ustedes. ¿Quién envió la crisis? No fue un presidente, esos fueron los instrumentos que Dios quiso usar, pero Dios fue el que quiso procesar a Venezuela. Pero Venezuela, no temas, alégrate, porque si Dios te escogió para procesarte, es porque eres pionero de vituperios y pionero de oprobios, pionero de procesos, Venezuela, pero serás pionera, Venezuela, de avivamiento, y la Biblia aquí te lo va a demostrar, porque nada más espérate a cómo termina Joel 2. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Declaramos que vamos a lograr producir lo que Dios prometió para Venezuela. Y nunca más Venezuela será avergonzada, porque literalmente, como lo dice aquí, habíamos sido el oprobio, la vergüenza de muchas naciones. En uno de los países más ricos del mundo y comiendo de la basura.
Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Me encargo de anunciar a nombre de los venezolanos y de la iglesia a las naciones, de la iglesia de Venezuela, a las naciones del mundo. Hay Dios aún en Venezuela. Hay propósito aún en Venezuela. Hay promesa aún para Venezuela. Y como iglesia nos vamos a activar, a rescatar, a resguardar, a proteger y a manifestar lo que Dios tiene escrito para esta nación. Porque ese es el papel de la iglesia. Amén. Y ahora, luego de esta avalancha de prosperidad sobre el país, viene el versículo 28, el cuarto sector del capítulo 2. Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, después de qué, todo lo que acabo de explicar. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Diga amén, grítelo ahí en su casa donde usted lo vea. Ponga en los comentarios amén. Porque viene un avivamiento para Venezuela. Y no lo estoy diciendo emocionalmente, es porque Dios me lo habló. Y en la Biblia está la palabra profética más segura de todas. Todos los patrones de proceso. ¿Y qué es lo que resulta? Un avivamiento económico y posteriormente un avivamiento espiritual. Yo lo creo y lo anuncio. Tomo las armas que Dios me ha dado, los montes que Dios me ha dado para anunciar a las naciones y a Venezuela lo que está por venir. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. En Caracas y en toda Venezuela habrá salvación. Ahora es que viene propósito y bendición de Jehová para esta nación. Y como iglesia vamos a ser responsables en hacerlo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, dice el versículo 31, es porque estamos en los últimos tiempos. Y esto no es más que parte de los preámbulos antes de la venida de Cristo. Así que iglesia, vamos a prepararnos. Venezuela, vamos a buscar a Dios, porque Cristo está cerca. Viene pronto. Y todo esto se va a acabar. Todo esto pasará, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Cristo vuelve pronto y es momento de alinearnos con todo lo que está pasando, porque no es más que dolores de parto de su venida y promesa de lo que Dios quiere hacer para Venezuela. Dios te bendiga, Dios te guarde muchísimo. Un abrazo.